bobina para línea, que ¿de acuerdo? tenemos dos, línea fina Tenemos y línea gruesa. línea fina y línea gruesa. Vamos a dejar un poquito aparte las líneas muy gruesas, por decirlo así, porque son unas calibraciones muy distintas y más complejas. ¿De acuerdo? Como para Tendríamos que- para un vídeo o 2 vídeos enteros Ajá. para poder tirar una línea de 18 rápida, que es lo que quiere todo el mundo. Una round shader, Pero, o ahí cuando lo hacen con round shader, por ejemplo, también, cuando ¿no? lo hacen con Raw Shader. Entonces, mi consejo, sobre todo, estas máquinas son máquinas que son difíciles de trabajar. Son máquinas muy agresivas, son máquinas muy rápidas y son máquinas que es muy fácil que partan la línea, que revienten la piel a la hora de hacer esa línea. Entonces, mi consejo, sobre todo, es que, aunque tengan que ir un poquito más lento, que se conformen con ir un poquito más lento, pero que hagan una buena línea, que eso es lo importante. O sea, que es lo que yo le digo muchas veces también, que es mejor ir despacio, o sea, no quieran buscar una calibración para una máquina para hacerla como si fuera una Claro, locura. La línea bien hecha requiere un ritmo y requiere un de mano. tiempo justo. ¿Por qué? Porque si vamos demasiado rápido, da igual cómo esté calibrada la La máquina, máquina no da tiempo no da tiempo a que esa línea se quede bien. Eso es. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Vamos a poner las piezas específicas para cada tipo de máquina que vayamos a usar. En este caso, pues vemos que el tornillo está rebajado, vemos también que la distancia entre el martillo y lo que es la repisa, donde van el fleje y el martillo, es menor, ¿de acuerdo? Cuanto menor sea esta distancia, más rápida va a ir la máquina, pero nos va a perder fuerza. Esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? Entre el martillo y lo que es la aleta. Vemos, muy importante, que el fleje es un poquito más ancho que el otro, por lo tanto va a ser un fleje más duro, más rápido, nos va a perder un poquito de fuerza, ya que no necesitamos tanta fuerza de empuje, y que el fleje delantero también es un poquito más cortito. Al mismo tiempo, al ser más cortito, va a ser un fleje más duro, etc. Entonces también vamos a ver que el sonido es muy distinto de una a otra. Línea fina. Esta sería lo más seguro para línea fina, línea media. Suena bastante redondita, ¿no? Okay. Suena bastante redondita, suena rápida, va bien. Entonces, ya luego aquí es que nosotros vayamos viendo si se nos adecua bien al tipo de agujas que vamos a usar. Y en esta calibración, pues es lo que os comentaba en el otro tipo de calibraciones. Vamos a modificar un poquito este tornillo de contacto o vamos a darle un poquito más, un poquito menos de tensión al fleje trasero, dependiendo del movimiento que queramos en la aguja. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que me gusta mucho y de hecho la necesito. Y es que cuando yo estoy trabajando con línea, es que tenga una buena salida de aguja porque yo no meto toda la aguja. Yo quiero ver por dónde va la aguja. Eso para mí es importante. Y veo que algunas máquinas tienen muy poco recorrido y entonces tienes que ir casi con el tip pegado. Efectivamente, eso lo hacen para conseguir una velocidad muy alta, le quitan mucho recorrido a la aguja o le meten mucha presión a lo que es el tornillo de contacto. Ahí lo que tenemos que hacer es lo que hablábamos en otros vídeos, que es subir un poquito el fleje trasero, darle un poco más de curvatura hacia arriba, ¿de acuerdo? Y buscar la presión adecuada para esa línea. No hemos dicho nada del 8 que hace. Podríamos ver cómo es el 8 que hace. Aquí vemos que el 8 que hace la bobina de color es esos 3 circulitos que decíamos. Vamos a verlo ahí un poquito más preciso. Habría que modificarle un poco a la carraca, o sea, estaría bien. Ahí. Se nota en este vídeo, ¿no? Bueno, hemos visto la línea fina, hemos visto que lleva un eje trasero, un fleje trasero bastante gordito, para darle un poquito más de dureza. Habéis visto el máximo que decíamos en color y en línea también lo tenemos. En la línea gruesa, que vamos a ver el cambio, ¿no? Que el cambio quizás sea el fleje trasero. Justo, lo que vamos a cambiar va a ser el fleje trasero, puesto lo que queremos es que penetren una mayor agrupación de agujas. Vamos a necesitar un poquito más de fuerza a la hora. Entonces, como decíamos, cambiamos el fleje trasero, pasamos de uno más ancho a uno más finito para que tengan más fuerzas a la hora de penetrar las agujas en la piel y nos pueda dejar una buena línea gruesa. ¿El martillo tendría que ser un poco más pesado? El martillo en este caso es un poquito más pesado, como vemos, ¿de acuerdo? Hay una diferencia de longitud entre uno y otro, entre el martillo de lo que va a ser para una línea más gruesa y el martillo una línea más fina. Nos va a dar mucha más fuerza de empuje este martillo
que este otro de aquí. ¿Y el fleje delantero? Y el fleje delantero va a ser un poquito más largo, ¿de acuerdo?, que el fleje delantero para una línea media o una línea fina. Genial. ¿Cómo conseguiríamos, si nosotros tenemos ya una máquina... Bueno, ya estamos diciendo que estas máquinas ya parten, o sea, estas son máquinas que yo utilizaba y ya parten que tienen este Que tienen, recorrido. efectivamente. Tienen bastante recorrido porque a mí me gusta ver por dónde va la línea cuando estoy tatuando. O sea, que quizá de todo lo que sale la aguja a lo mejor metía la mitad. Claro, si más o menos lo que tiene que introducir la aguja es lo mismo, tanto con un recorrido o en otro. Eso. Pero el tatuador está siempre más cómodo o de una forma o de otra. Entonces se puede aplicar a cualquiera. Entonces, ¿la forma de quitarle el recorrido a esto sería con el tornillo? No, la forma de quitarle recorrido a esta, la correcta, es desdoblando un poquito el fleje trasero. Ajá. Vamos a quitarle un poquito de curvatura y de esta forma vamos a modificar lo que es el comportamiento de la ¿Y máquina. darle más recorrido? Lo doblamos para arriba, entonces le vamos a dar más recorrido. El fleje El fleje trasero, trasero. ¿de acuerdo? Nunca lo hagamos apretando más el tornillo porque el tornillo siempre tiene que tener más o menos la misma presión, no nos va a servir para regular la patada. O sea, doblaríamos o desdoblaríamos Haríamos el eje trasero dependiendo del recorrido, Del recorrido que tener. queramos por la patada, Pero el fleje delantero siempre es lo que habíamos dicho. 1 milímetro, o sea, la tensión que tiene que efectivamente, tener. la tensión que tiene que tener es cuando nosotros empezamos a lo que es bajar el martillo, tiene que tener 1 milímetro de que se baje el martillo y después ya empieza a bajar, a separarse el fleje delantero del tornillo de contacto. Yo lo he entendido, y si yo lo he entendido, puede entenderlo cualquiera. Vamos a ver cómo funciona. Se nota el cambio de sonido, ¿verdad? De una máquina de línea fina a línea más gruesa. Efectivamente, vamos a ver que es un sonido que está intermedio, se parece más a una máquina de sombra, ¿de acuerdo? Con la salvedad de que no la vamos a usar para sombra. En un caso hipotético de que no tengamos una máquina para hacer una línea gruesa, podríamos llegar a utilizar una máquina de sombreado, ¿de acuerdo? Sí, es la que más se nos va a parecer. La gente piensa que una máquina de sombra es la máquina más blandita que hay, que no puede ser para hacer una línea. No. Nos tenemos que dar cuenta que una máquina de sombra tiene que trabajar con agujas Grandes. iguales que las de color. Entonces tiene que tener fuerza, no tanta fuerza como una de color, porque no queremos dejar tanta carga de pigmento, sino que queremos dejar muy poquita carga de pigmento. Entonces le va a restar un poquito fuerza para que se claven un poquito menos las agujas, agrede un poquito menos la piel, de tal forma que nos va a permitir pasar varias veces para poder ir haciendo ese degradado, por ir yendo... abriendo poro poco a abriendo poco. poro, oscureciendo poquito a poquito, metiendo más tinta debajo de la piel y ir haciendo ese degradado de sombra. Genial, pues entonces hemos terminado con la aguja de línea.